Hola, ¿cómo te va? Desde el Ministerio Tu Palabra y Raya Luz te damos la bienvenida y como siempre te decimos dejar tu comentario debajo de cada video y si así lo solicitas algún tema en especial que quieras que tratemos, lo vamos a estar viendo. En este video vamos a estar viendo un tema que el apóstol Pablo en la Biblia hace mucha referencia, que es peleando la buena batalla de la fe. Y vamos a tomar el pasaje donde él está instruyendo a Timoteo, un jovencito que va a salir al ministerio, y en 1 Timoteo capítulo 6, verso 12 le dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. O sea, el apóstol Pablo ya está refiriendo a Timoteo que no va a ser fácil, que va a haber luchas, que va a haber cargas, que va a haber pruebas. Es una batalla. Aquí en la República Argentina, hace unos años atrás, había una serie en la televisión que trabajaba el actor Carlos Calvo, que ya partió, ya falleció, y estaba Pablo Rago, que era más jovencito. Entonces, Carlos Calvo, que era el más adulto, se hacía mucha mala sangre por todos los líos y las situaciones en que este jovencito se metía. Y él siempre tenía la costumbre de decir una frase, y era, es una lucha. Y quedó muy grabado eso, muchos años tuvo la gente, cada vez que se encontraba con una situación difícil, decía, esto es una lucha. O sea, y es cierto, la vida es una lucha. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que va a tener que pelear una batalla. Y como se lo dice en aquel entonces, hace más de 2000 años, hoy nos dice a nosotros también que tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Porque hay ataques, porque ya lo vamos a ir viendo, hay todo tipo de situaciones que a veces nos incomodan. Por ejemplo, la batalla a nivel espiritual. Como en toda batalla, tenemos que saber que habrá ataques, más en el área espiritual si somos creyentes. No solamente estamos enfrentando un enemigo que es visible, damos ejemplos, los problemas que cotidianamente tenemos cuando salimos a nuestra casa a realizar nuestras actividades. Tenemos problemas familiares, problemas económicos, problemas laborales, hay todo tipo de inconvenientes, ¿no es cierto? Esos son los enemigos visibles, los que cada día que salimos a enfrentar la vida nos encontramos con ellos. Pero también hay que enfrentar los ataques de los enemigos invisibles, que son a nuestra mente. Ese ataque va directamente a nuestro pensamiento. ¿Y cómo lo hace el diablo inmundo, el enemigo? A través de los miedos, ¿no es cierto? Metiéndonos miedos a cada rato, de la angustia de no saber cuál va a ser mi futuro, qué va a ser el día de mañana con mi vida, de la tristeza, porque hoy es más tristeza que alegría la que se vive por el problema económico, por ejemplo aquí en Argentina, por el problema de inseguridad que estamos viviendo y por la depresión que hoy está atacando a mucha cantidad de personas. Ahora, la pregunta es la siguiente, referida a este video. ¿Cómo podemos pelear la buena batalla de la fe contra esos dos enemigos, los visibles y los invisibles, que ya los vimos? En primer lugar, nosotros tenemos que recordar que somos hijos de Dios. Versículo 12 de este capítulo de Timoteo, que de la primera carta de Timoteo que habla el apóstol Pablo, dice, a la cual asimismo fuiste llamado. O sea, yo fui llamado por Dios, entonces yo ya soy un hijo o una hija de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, le damos el primer lugar a Él y decimos que Él gobierna en nuestra vida, ahí ya pasamos a ser hijos e hijas de Dios, dice la Biblia. Por lo tanto, de ahora en más, tomando esa decisión, sabemos que nuestra batalla no la vamos a pelear solo. Ya vamos a tener un abogado, como dice la Biblia, vamos a tener un defensor, alguien que vaya por delante nuestro peleando esa batalla. Un libro muy viejo en la Biblia, Deuteronomio capítulo 20, verso 1, dice,
cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros, y si vieres un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Fíjate que Él pelea con nosotros. Si sos un hijo o una hija de Dios y lo estás declarando, quiere decir que hay un Padre que te está defendiendo. Y ese Padre no es un Padre terrenal, sino que es el Dios Todopoderoso, como dice aquí el texto, es Él el que te está defendiendo. En segundo lugar, ¿cómo pelear la buena batalla en este tiempo de la fe? Usando las armas que nos da el Señor. El Señor no te va a dar un arco, no te va a dar una flecha, no te va a dar un revólver, no te va a dar un fusil. No, ese tipo de armas no las usa el Señor. ¿Cuáles son esas armas? Nuevamente volvemos al apóstol Pablo, que habla muchísimo de la guerra espiritual. En 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Lo que te dije recién, Dios no te va a dar una flecha, un arco, un revólver, no son carnales, dice el apóstol Pablo, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Acá el apóstol Pablo nuevamente alerta que no será una batalla fácil, habrá fortalezas delante nuestro, entonces tenemos que tener armas fuertes para derribar ese tipo de fortalezas que se presentan cada día en nuestra vida. En la batalla por nuestra salud, cuando estamos enfermos, por ejemplo, si nos agarra una gripe, que es lo más común, nuestro cuerpo va a empezar a pelear contra ese virus, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo va a hacer? Por medio del sistema inmune y también por medio de los medicamentos que los médicos nos estén dando. En esta batalla espiritual, el enemigo nos ataca con pensamientos de muerte, ya dijimos que va el enemigo invisible a nuestra mente, nos ataca con pensamientos de muerte, con miedo, con depresión, viste, te enfermaste, vos sos hijo de Dios, hija de Dios, igual estás padeciendo la enfermedad, pero el Señor, Dios Todopoderoso, nos ha dejado armas para responder espiritualmente a los ataques que nos da el enemigo. Esos ataques son físicos como espirituales, ¿no es cierto? Y esas armas tienen dos características que sería bueno que las tengas en cuenta. Antes de ver las características, te quiero decir que las armas, como dice el apóstol Pablo, no son carnales, sino que son poderosas en Dios, y es decir, que están por sobre todo lo que terrenalmente pueda existir. Entonces, vamos a la primera característica de esa arma. Están por sobre toda medicina, están por sobre toda cualquier tratamiento humano, sobre toda tecnología, y también están por sobre toda capacidad económica de cualquiera de nosotros. Esa es la primera característica, no son armas humanas. Y están por sobre todo lo que existe en este mundo. La segunda característica, destruyen fortalezas, como decía el apóstol Pablo. Tienen un alto poder destructivo hacia los ataques que tenemos en nuestra vida diariamente, en contra de esas fortalezas que ya estuvimos hablando, que pueden estar en nuestra contra, sean físicas esas fortalezas o sean espirituales. Esas armas, ¿cuáles son? Claro, vos me lo vas a preguntar. ¿Y cuáles son las armas si no son físicas? Esas armas son la oración personal. Yo debo estar orando cada día para cubrir mi vida, mi día, toda la actividad que voy a realizar. Tengo que estar continuamente orando. También la oración de intercesión, orar por el otro para ver el que está desvalido, el que está pasando por un problema, por una enfermedad, por una situación difícil. Orar, interceder por el otro. Y también la oración de familia, siempre orar por nuestra familia para que esté protegida, esté guardada. Y la otra arma, que es la más poderosa, es la palabra de Dios. Tenemos más de 3.000 promesas en la Biblia y son para tu vida y son para mi vida. No están ahí escritas para que queden en la historia. Tercer y último método para
combatir esta batalla espiritual, reprendiendo toda obra del enemigo. Efesios 5:11, el apóstol Pablo nuevamente habla de este tema y nos dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Repréndelas. Uno de los propósitos satánicos es la muerte. Está poniendo pensamientos de muerte, de destrucción en cada uno de nosotros y eso nos deprime, nos tumba, nos castiga, ¿no es cierto? Para llevar a cabo ese propósito puede usar la enfermedad, como dijimos antes, el miedo, la angustia, la depresión. Va a usar todo eso el enemigo para que tengas miedo a la muerte. Nosotros como hijos e hijas de Dios no debemos participar de esas obras, como dice el apóstol Pablo, no participéis de esas obras. No tenemos que darle lugar al enemigo, que entre en nuestra mente y la destruya, como está haciendo en muchos casos. Las obras del enemigo tenemos que reprenderlas en el nombre de Cristo Jesús, con fe y sin temor. Nosotros sabemos que Cristo fue a la cruz a derramar su sangre para liberación de nuestros pecados, de nuestras angustias y de todo lo que pasa en nuestra vida. El apóstol Juan, cuando escribe la primera carta, capítulo 3, verso 8, dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Deshacerlas, que no estén más en mi mente, en mi corazón, ese miedo, ese temor a la muerte, a lo que fuere, ¿no es cierto? Como conclusión de este video queremos decir que para pelear la buena batalla de la fe, tenemos que pelear la buena batalla. No nos rindamos, no te rindas, aunque estés pasando un mal momento, no te rindas ante la enfermedad, la situación adversa, el problema económico, familiar o lo que se te esté presentando en este tiempo. No te rindas ante el temor, que es lo más que está usando el enemigo, y la angustia que nos tiene atosigado y no nos deja desenvolvernos, ¿no es cierto? Recordemos que no estamos peleando solos. De hoy en más, si soy un hijo o una hija de Dios, tengo un Padre que me defiende. Y por último, Cristo Jesús está peleando junto con nosotros esa batalla de la fe, por nosotros, porque somos sus hijos. Y en Él está la victoria segura. Siempre está la victoria segura, porque si Él venció la muerte en la cruz del Calvario, y dice la palabra de Dios que Él resucitó al tercer día venciendo a la propia muerte, tenemos la victoria segura. Así que este video yo te lo dejo para que puedas pelear esa batalla de la fe que cada día te toca en tu vida. Cuando salgas a trabajar, cuando salgas a tomar decisiones importantes para tu vida, cuando tengas que resolver algo importante en tu vida, recordá que no estás solo. Tenés al mejor aliado del lado tuyo, tu Dios que es todopoderoso. Que Dios te bendiga muy, pero muy ricamente.